Buenas noches. Lectura no avisada, imprevista completamente. Las cosas de la vida que a veces no salen como estaban previstas y me encuentro hoy haciendo esta lectura en un día muy especial. Un día muy especial que me sirve... Hola Laura, un día muy especial que me sirve de excusa para leerles, creo que por primera vez, desde que tengo mi canal YouTube, un escritor argentino que no deben dejar de leer, que no deben dejar de conocer. Y de paso, les voy a traer a dos escritores muy queridos por mí y muy importantes, trascendentes en la literatura argentina, en un día muy especial. Bueno, les estoy hablando de la publicación por Ediciones de la Flor de los cuentos completos de Rodolfo Walsh. Una edición maravillosa que incluye todos los libros de cuentos que él había publicado, Variaciones en Rojo, Cuento para Tahúres, Los Oficios Terrestres, Un Kilo de Oro, y en el apéndice textos inéditos y un reportaje de Ricardo Piglia a Walsh y otro de Rosalba Campra. Ricardo Piglia, además de prologar esta edición maravillosa, presentó el libro en la Feria del Libro, no recuerdo si en el 2013, sí, porque el prólogo está fechado en marzo del 2013, lo presentó en la Feria del Libro y yo tuve la enorme fortuna de estar presente en ese momento, cuando Ricardo presentaba este librazo. Bueno, si no escucharon hablar de Rodolfo Walsh, ahora les voy a leer algunas cositas, además de un cuento que es uno de los mejores cuentos que yo haya leído en mi vida. Rodolfo Walsh nació en 1927 en Choel, provincia de Río Negro, y el 25 de marzo de 1977 fue asesinado en un enfrentamiento por las fuerzas militares del proceso, luego de su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que fue en realidad no solo la carta, sino toda su posición política y como intelectual comprometido fue lo que le costó su desaparición, ¿no? Su asesinato. Bueno, fue escritor, traductor, periodista. Entre sus obras más conocidas y más maravillosas e imperdibles está Operación Masacre, que les recomiendo mucho que la lean. Muchos cuentos. Y les quiero leer primero algo que el mismo Walsh escribe, como lleva por título RW, este texto, que es un poco autobiográfico, y se los quiero leer porque es como él mismo se describe, ¿no? Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. No lo voy a leer entero, voy a ir salteando, ¿no? Mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. Mi padre era mayordomo de estancia, un transculturado al que los peones mestizos de Río Negro llamaban huelche. Tuvo 3er grado, pero sabía bolear avestruces y dejar el molde en la cancha de bochas. Su coraje físico sigue pareciéndome casi mitológico. Hablaba con los caballos. Uno lo mató en 1947 y otro nos dejó como única herencia. Este se llamaba Mar Negro y marcaba 16 segundos en los 300. Mucho caballo para ese campo. Tengo una hermana monja y 2 hijas laicas.
Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba: el campo, la pobreza. En su implacable resistencia resultó más valerosa y durable que mi padre. El mayor disgusto que le causo es no haber terminado mi profesorado en letras. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de sexto grado. Cuando a los 17 años dejé el Nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke: si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Mi primer libro fueron 3 novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé durante 4 años más, porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de 6 años. En 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, ese es el título de uno de sus libros, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo, como tantas veces. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda, lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. 1965, Rodolfo Walsh. Bien. ¿Qué dice Ricardo Piglia en su maravilloso prólogo a este libro imperdible? Dice: las dos poéticas de Walsh están unidas en un punto que sirve de eje a toda su obra: la investigación como uno de los modos básicos de darle forma al material narrativo. El relato gira alrededor de un vacío, de algo enigmático que es preciso descifrar, y el texto yuxtapone rastros, datos, signos, hasta armar un gran caleidoscopio que permite captar fragmentos de la realidad. Al mismo tiempo, la marca de Walsh es la politización de la investigación. El misterio está en la sociedad y no es otra cosa que una mentira deliberada que es preciso destruir con evidencias. Walsh practica la técnica del iceberg a la Hemingway. Lo más importante de una historia es lo que no se narra. Su eficacia estilística avanza en esa dirección, decir lo máximo con la menor cantidad de palabras. Y esa suspensión del contexto convierte a la historia en un texto de ficción. El segundo movimiento de ficcionalización consiste en imaginar un lector capaz de restituir la realidad cifrada. En esa línea, Walsh define a su lector como el que disputa con el narrador el sentido del relato. Eso es buenísimo. Qué aspiración de cualquier escritor, creo yo, ¿no? Que el lector pueda disputarle el sentido del relato. Eso es maravilloso. Ser absolutamente diáfano es la consigna que Walsh anota en su diario como horizonte de su escritura. No porque las cosas sean simples, más bien, en cambio, se trata de enfrentar una oscuridad deliberada, una jerga hegemónica,
una dificultad de comprensión que podríamos llamar política. La retórica dominante hecha de consignas vacías y sintaxis inepta, atenta a la vez contra el idioma y contra la realidad. En momentos en que la lengua se ha vuelto opaca y homogénea, el trabajo detallado, mínimo, microscópico de la literatura es una respuesta clave. La práctica de Walsh ha sido siempre una lucha contra los estereotipos y las formas cristalizadas del lenguaje social, incluida, por supuesto, la retórica de izquierda. En ese marco, Walsh definió su estilo, un estilo ágil y conciso, muy eficaz, siempre directo. Walsh era capaz de escribir en todos los registros de la lengua y su prosa es uno de los grandes momentos de la literatura argentina contemporánea. Hay que tener, decía Brecht, respecto de la verdad, el valor de escribirla, la perspicacia de descubrirla, el arte de hacerla manejable, la inteligencia de saber elegir a los destinatarios y la astucia de saber difundirla. A estas ideas se acerca Walsh en su poética, en su ética del lenguaje y su conciencia del estilo, va a decir Ricardo Piglia, ¿no? Bueno, en una brevísima y limitada y seguramente imprecisa presentación de Rodolfo Walsh, ¿por qué les leo hoy a Rodolfo Walsh? Porque Rodolfo Walsh escribió uno de los más maravillosos, grandiosos, aterradores cuentos que yo haya leído y que viene muy a cuento el día de hoy, porque se trata de el cuento Esa mujer. Me voy a poner walshiana y no les voy a decir, supongo que lo van a captar perfectamente, qué mujer inspiró este cuento. Y digo que me pongo walshiana porque una de las astucias geniales de Rodolfo Walsh en este cuento es no nombrar jamás a la mujer de la que se trata. Entonces, me voy a dar un gusto enorme personal de leerles en el día de hoy el cuento de Rodolfo Walsh, Esa mujer. Espero que no me abandonen y que lleguen al final. No es muy largo, ¿eh? Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. De aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Canton.
Sonrío ante el Hawking falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Yonking, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filosofa. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño?, pregunto. Me importa un carajo. Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años, dice. El coronel bebe con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con 2 pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. Y el coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso, no se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo. Que se usó tras la derrota de Sedán o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnarvon. Basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más?, dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro una madrugada. La confundió con un ladrón, sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto. Me la tiene enjunada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando. Una noche uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Metí la mano en una vitrina, sacá una figurita de porcelana policromada. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. Mire, a la pastora le falta un bracito. Derby, dice, 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia, puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla, arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel.
Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría que romper todo. Y orinarle encima. Pero sin remordimientos, coronel, enarbolando alegremente la bomba y la picana. ¡Salud!, digo, levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan, azul mercurio. A ratos se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer, le oigo murmurar. Estaba desnuda en el ataúd, parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe. Es duro. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso oscurece por grados como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte, y en puntas de pie camina hacia el palier. Enciende la luz de golpe. Mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera donde no hay absolutamente nadie, y regresa despacio arrastrando la metralleta. Me pareció oír. Esos roñosos no me van a agarrar descuidado, como la vez pasada. Se sienta más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver. La tocaba, le manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire. El coronel se mira los nudillos. Que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respeta ni a la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No. Mejor. Desde aquí puedo ver la calle y pensar. Pienso siempre. En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice. Argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo, 1.400 pesos. Eso le demuestra, Eso le demuestra. Repite varias veces, eso le demuestra, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a 2 obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. ¿Qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza, pobre gente? ¿Pobre gente? Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. ¿La vieron así? Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa y desnuda y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo, con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más remota encuadrada en su línea de fuga y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción o qué. Yo también me sirvo un whisky. Para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida, y hombres muertos, muchos en Polonia, en el 39. Yo era agregado militar, dese cuenta. Quiero darme cuenta. Sumo mujeres desnudas, más hombres muertos, pero el resultado no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas.
Le dije, maricón, ¿esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miro la calle. Coca, dice el letrero. Plata sobre rojo. Cola, dice el letrero. Plata sobre rojo. La pupila inmensa crece. Círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba. Beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. Y era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba... Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo, hasta le sacó radiografías. ¿El profesor R? Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Deciles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las 3 de la madrugada, a las 5. Ganas de joder, digo alegremente. Cambié 3 veces el número del teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija la agarre la polio, que me van a cortar los huevos. Basura. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón. La tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho, sobre un armario, muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde, pienso? ¿Dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada como Facundo porque era un macho. Entonces lo veo, en la otra punta de la mesa, y por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me haga caso, dice, se sienta. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. Dice. Dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. ¿El viejo sabe? Se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día.
Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo. Piense, Paris Match, Live, $5.000, 10.000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy. ¿Qué hago aquí? Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades. Mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Fin. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante el cuento que escribió este hombre. Qué capacidad para transmitir en un relato fragmentario y en un diálogo imposible entre el coronel y el cronista. Qué capacidad para transmitir ese goce macabro, ese goce vergonzoso, encarnado en las vejaciones hacia el cadáver de una mujer que había sido única, que lo sigue siendo, y que probablemente la Argentina no vea nuevamente surgir una mujer de ese calibre, con ese coraje, con esa valentía, con esos huevos, porque había que tener muchos huevos. Y había que tener un narcisismo prácticamente nulo para soportar las cosas que soportó y para seguir adelante, incluso al precio de su propia salud, ¿no? Incluso al precio de su propio cuerpo. Esa mujer escrito, ya les digo, no sé si tendré la fecha exacta, pero publicado en Los Oficios Terrestres de 1965, esa mujer plasma en la pluma de un escritor que no creo que haya tenido realmente acceso a lecturas de tipo psicoanalíticas, plasma de una manera insoslayable a ver, ¿cómo decirlo de la buena manera? A ver, déjenme pensarlo. Cómo determinados goces para producirse necesitan la degradación del objeto, necesitan reducir el objeto casi a algo inhumano, ¿no? Para poder gozar de él. Casi casi no, en una clara situación de necrofilia, ¿no? Lo que debe haber sido el torbellino emocional y de sentimientos que esta mujer despertó en los argentinos, en la historia argentina, para generar semejantes actos de violencia, de agresión, de devoción, de amor irrestricto, de tristeza en su muerte, de festejos para otros. Qué acontecimiento histórico sin igual que fue esta mujer para los argentinos y para el mundo entero, porque es un fenómeno que lo estudian en todo el mundo y que ha merecido desde numerosísimos libros hasta comedias musicales
y bueno, y muchas otras formas de tratar de asir un fenómeno imposible de asir y de agotar. Esa mujer, uno de los cuentazos de Rodolfo Walsh, uno de los mejores cuentos que yo haya leído en mi vida, cómo va como enroscándonos en ese diálogo imposible entre estos dos hombres, uno que busca la primicia periodística y el otro que no cede nada del poder que le confiere haber estado a cargo de rescatar de todo tipo de vejaciones el cadáver de esta mujer insustituible. Esa mujer, y no la nombra en todo el cuento, y yo creo, sin embargo, que todos sabemos perfectamente, sin ninguna duda, a quién se refiere, y aún en el día de hoy, justo hoy, exacto, ¿no? No cede nada de su goce. Goza de ese cuerpo muerto, enterrado como macho, solo, porque ese cuerpo es de él, ¿no? Esa mujer es mía, dice. Es impactante, muy, muy impactante. Bueno, en este día muy especial, 26 de julio, ya se imaginarán el aniversario del nacimiento de esta mujer enorme de la historia argentina, que no sé si tiene parangón en la historia mundial, ¿no? Porque no hablamos de una reina, aunque se habla de reina en el cuento. No hablamos de una reina, hablamos de una civil, de una hija no reconocida, o sea que sin ningún tipo de privilegios, y sin embargo es un antes y un después en la historia argentina. Una mujer que tuvo el coraje y la dignidad de otorgarle a las mujeres el voto femenino, y muchas de ellas la hubieran querido muerta, ¿no? Sin reconocer la dignidad de ciudadanas que les había otorgado. Bueno, en fin, una de nuestras figuras prínceps de nuestra historia. Y bueno, lamentablemente, qué chiquitos quedan todos comparados, ¿no? Qué chiquitos. Qué falta de coraje, qué falta de valentía, qué falta de conexión con la gente, ¿no? Bueno, en fin, no me quiero poner densa. Esa mujer de Rodolfo Walsh, cuento publicado en 1965 en Los Oficios Terrestres, para el día de hoy, un día muy especial. Y puede ser, Nora, puede ser, yo lamentablemente no sé mucho de la vida de esa mujer. Voy a ser walshiana, no la voy a nombrar, dije al comienzo. Seguramente marcas de su infancia y una actitud no sometida a ninguna instancia paterna le hayan dado parte de ese coraje, parte de esa bravura y parte de esa falta absoluta de miedo que demostraba, ¿no? Al margen de una inteligencia especialmente dotada, y de mucha belleza también, porque era una mujer muy bella. O sea, un cóctel explosivo encarnado en ese cuerpo frágil, y bueno, una mujer que no ha tenido alguien que pueda seguirla en su legado aún. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por haber estado.
Fueron bastantes porque es una lectura no avisada. Y bueno, nada, la verdad que para mí una alegría poder leerles a Walsh, poder traer también las palabras de Ricardo Piglia sobre Walsh y uno de los mejores cuentos que jamás haya leído, sobre todo cuando se lo lee por primera vez. Es imposible evitar el estado de estupor y de horror y de sorpresa que se produce con esa última línea, ¿no? De esa mujer es mía. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Que en definitiva devela eso, ¿no? Que hay que tener cuidado cuando se odia, porque en realidad el objeto odiado no hace más que revelar un goce obsceno del lado del sujeto que odia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado antes de declarar el odio por nadie o por algo, por lo que sea. Bueno, listo. Todo por hoy. Muchas gracias. Y nos veremos la próxima. ¿Mm? Les mando un beso grande a todos y que tengan muy buenas noches. Chao.